Aquí podemos ver un breaker en su interior por ser transparente. Con el acercamiento apreciaremos mejor sus partes. Primero, el mecanismo de disparo, que provoca la desconexión de los contactos. La bandera naranja indica si el breaker está botado, o sea, que nos haya protegido. En la parte inferior veremos el elemento magnético. Es una bobina con un núcleo móvil que se mueve por el magnetismo generado por un cortocircuito. Al centro, el elemento térmico, el bimetal, dos metales unidos no aliados que por efecto de temperatura por sobrecarga cambia de posición. Ambos dispositivos pueden liberar el seguro para disparar la apertura de los contactos. Abajo, la terminal protegida de la conexión hacia la carga. Con la palanca hacia abajo está desconectado, abierto o apagado. Subiendo la palanca se cierran los contactos, quedando conectado, cerrado o encendido. Un breaker es un interruptor, o sea, un apagador. También es un protector de circuitos contra fallas, como sobrecarga y cortocircuito. La tercera posición se puede observar con la palanca al centro. Es la posición de botado. Sucede cuando el breaker se activa por alguna sobrecarga o cortocircuito. Con un breaker botado no se puede subir la palanca a su posición de cerrado. Se debe restablecer la posición del seguro, bajando la palanca hasta la posición de abierto y luego subirla hasta la posición de cerrado. Veámoslo una vez más. Poner atención en la posición del seguro con el breaker botado y el movimiento del seguro cuando se baja la palanca. Cuando está botado, la palanca está en una posición casi horizontal, queda tapado por el conductor de cobre. Al jalar la palanca, el seguro se reubica a la posición de sostenido, permitiendo ahora que el breaker sea restablecido y esté listo para proteger. Permite comprobar la apertura y cierre del circuito dependiendo la posición de la palanca. Necesitamos un multímetro. Lo prendemos y colocamos en la posición de continuidad. Unimos las puntas del multímetro y debemos escuchar un bip. Tomemos el breaker con cuidado de no tirarlo. Unimos las puntas del multímetro con las terminales del breaker. Si la palanca está en la posición superior, debemos escuchar un bip que indica que sí hay continuidad. El circuito está cerrado. Si bajamos la palanca no debe haber continuidad, no hay bip. Y lo repito para que no haya dudas. Circuito cerrado, palanca arriba sí da continuidad y se escucha bip. Circuito abierto, palanca abajo, no da continuidad y no da bip. Ahora, si el breaker estuviera en la posición de botado, la palanca al centro, el circuito debe estar abierto. No debe haber continuidad ni escucharse el bip hasta que el breaker sea restablecido. Bajando y subiendo la palanca. Y probamos continuidad otra vez. Así comprobamos la buena conexión y desconexión del interruptor. Útil para comprobar que el mecanismo de disparo no esté atascado o atorado. Tomando el breaker con la palanca en la posición superior, golpeamos la parte inferior del breaker con la palma de la mano y podemos apreciar que el breaker quedó botado. El mecanismo de disparo no está atorado. Una vez más, realizar la prueba del golpe es más seguro que provocar un cortocircuito, aunque sea de manera controlada. En esta prueba, el cortocircuito es representado por un golpe sin ningún riesgo. Al restablecer el breaker está listo para usarse. A mis espaldas podemos ver un centro de carga de dos circuitos, llamado así por tener dos breakers, uno para cada circuito derivado. Las herramientas que necesitamos son un desarmador, cruz y plano, y unos guantes para prevenir descargas accidentales. Con los guantes puestos, empezamos.
Primero, a quitar la tapa, para descubrir los breakers y el cableado dentro del centro de carga. Quito el tornillo superior y solo aflojo el inferior y giro la tapa hacia abajo. Podemos apreciar solo dos breakers, uno para cada circuito, uno de alumbrado y el otro de fuerza. Nos acercamos para ver mejor. Fácilmente podemos apreciar el cable de tierra física, un cable verde. Primero bajamos la palanca para interrumpir y desconectar la carga. El neutro, cable blanco y detrás los cables negro y rojo, no tan fáciles de apreciar, son fase de cada circuito derivado. Para desinstalar, debemos tomar el breaker de la parte superior y con un movimiento giratorio jalar hacia abajo firmemente, para liberarlo de la barra de conexión del centro de carga. El breaker está unido al cable negro. Muevo el breaker con cuidado hacia abajo para abrir espacio y acerco un poco de luz para ver mejor. Nótese que es un foco de LEDs de solo 3 watts para no gastar tanta energía. Al fondo podemos apreciar la barra de conexión y el gancho de sujeción, que señalo con un poco de madera, material no conductor. Ahora con el desarmador desconecto el cable negro, aflojando el tornillo de sujeción de la parte inferior del breaker, hasta liberarlo, con la intención de apreciar en detalle las partes externas del breaker para su instalación y sujeción. Listo, ya quedó desconectado. Tengo un breaker de una marca conocida con una capacidad de 20 amperes. Muevo la palanca para probar el mecanismo y hago la prueba de golpe, hasta ver que el breaker puede ser botado y la palanca quede al centro. Lo restablezco y dejo desconectado para instalarlo. En la parte inferior se encuentra el tornillo de sujeción. En cada breaker vienen las especificaciones del calibre del conductor mínimo y máximo a utilizar para garantizar una conexión firme. En la parte posterior está la zapata de conexión a la barra del centro de carga y abajo están unas muescas como dientes que se colocan en el gancho de sujeción y también del centro de carga. Ahora, continuando con la instalación, asegurar los cables sueltos, torciendo el cable con los dedos. Luego preparamos el desarmador y el breaker, aflojando el tornillo, lo cual, como notarán, no se puede ver. Bien, se introduce el cable en el espacio hasta que toque fondo. Con una sola mano sostener el breaker y el cable en su posición correcta, y como notarán requiere un poco de pericia. Al lograrlo, se aprieta fuertemente el tornillo. Esto se hace fuera del centro de carga por cuestiones de espacio y facilidad de manejo, ya que dentro de este centro de carga de 2 circuitos no hay espacio para las manos y herramientas. Una prueba de instalación recomendable de hacer, que no se ve, es jalar el cable y no debe moverse, aflojarse ni salirse. Por último, acomodamos el breaker en la posición para meterlo al centro de carga, en ángulo con los dientes de sujeción al frente. Se sienta en el gancho y con un movimiento giratorio hacia abajo y al frente, se empuja el breaker hasta tocar la barra de conexión con suficiente fuerza para meter la zapata del breaker en la barra. Revisamos que no se haya movido el breaker vecino. Un problema común en toda instalación cuando no se hace el trabajo adecuado son los indeseables falsos contactos, que provocan calentamientos en las conexiones y reducen la vida de la instalación. Para evitarlos, lo más importante es asegurar la firmeza de las conexiones, que el tornillo apriete fuertemente al cable y que la barra de conexión del centro de carga y la zapata del breaker queden apretados. Colocamos la tapa de seguridad y apretamos los tornillos que la sujetan, y solo entonces podemos
subir la palanca del breaker, pues así, si algo quedó mal y salen chispas, se quedan dentro, evitando accidentes. Seguridad ante todo. Usar breakers de marca. Son confiables, seguros, duraderos. No utilizar breakers usados o de dudosa procedencia. Aunque pasen las pruebas, pues no conocemos su estado físico. Por ejemplo, podría estar oxidado por la humedad del ambiente en el elemento térmico. Mirándolo de cerca se pueden ver los efectos de la oxidación. Y es un breaker cuidado, bien guardado, no expuesto al ambiente exterior. En un breaker trabajando y expuesto a la oxidación solo puede ser mayor. Pueden tener insectos, pues el calor los atrae, pudiendo vivir muy cómodos dentro sin recibir toques. Esas condiciones físicas invisibles pueden afectar el buen funcionamiento del mecanismo de disparo, permitiendo el paso de corriente dañina contra la cual nos debe proteger. Para determinar la capacidad de la protección adecuada, o sea, saber a cuánta corriente el breaker debe protegernos, se deben hacer cálculos y utilizar tablas como se describe a continuación. De la TINCASA y de acuerdo con la NOM 001C de 2005 se obtiene la siguiente información. 1. Determinar la carga del circuito con la fórmula que más se adapte. En esta imagen podemos ver las fórmulas. 2. Corregir la corriente obtenida por los factores de corrección de agrupamiento, temperatura ambiente y por corriente de arranque, 1.25%, solo para el caso de aparatos con motores con datos de tablas como las siguientes. Tabla de factores de corrección por temperatura, tabla de factores de corrección por agrupamiento. 3. Con la corriente corregida, seleccionar el calibre del conductor de acuerdo al aislante elegido, usando una tabla de ampacidad como la siguiente. Tabla de ampacidad. 4. Calcular la caída de tensión del conductor de acuerdo a su longitud e impedancia respecto a las siguientes fórmulas y tabla o similares. Para entender mejor la caída de tensión es la pérdida de voltaje a través de la longitud del conductor, se mide en porcentaje, es como la pérdida de fuerza del agua que viaja por una tubería o manguera. Fórmulas para el cálculo de la caída de tensión. Se necesita la tabla de impedancias de conductores. De acuerdo a la NOM 001-2005, la caída de tensión total para el circuito alimentador y el circuito derivado juntos no debe ser mayor al 5%. Para el circuito alimentador no debe ser mayor a 2%, para el circuito derivado no debe ser mayor a 3%. Si se sobrepasa la caída de tensión establecida, se debe elegir el siguiente calibre de conductor superior y recalcular la caída. 5. Elegir el diámetro de la tubería a utilizar de acuerdo al factor de relleno, considerando la cantidad de conductores y su calibre con la ayuda de la siguiente tabla o similar. Tabla de conductores permitidos en tubería conduit. 6. La capacidad de la protección adecuada debe ser como mínimo el valor de la corriente corregida y como máximo el valor de ampacidad del calibre del conductor seleccionado. Por ejemplo, un refrigerador o lavadora que consume 6 amperes se corrige por corriente nominal por los factores de corriente de arranque, que por ser motor por temperatura ambiente de 40 grados para Tijuana y por agrupamiento de 1 a 3 conductores en tubería conduit. Quedando así, 6 por 1.25 por 1.22 por 1 igual a 9 amperes. Considerando aislante TW que tiene temperatura de operación máxima en 60 grados centígrados y solo 2 conductores en la tubería conduit, se obtiene el calibre 14 que por norma se debe utilizar una protección máxima de 15 amperes. El diámetro de tubería elegido es de 13 milímetros por tener espacio para 8 conductores calibre 14 AWG con aislante TW. Bien, esperando que esta información sea de utilidad para todos, me despido, sigan estudiando, nunca dejen de prepararse. Julio Cruz.